El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un nuevo viernes junto a ustedes, bueno, y en un nuevo mes, ya el mes de julio. Hemos dejado el semestre de este año rápidamente. Bueno, con muchos temas. Usted sabe que, bueno, este año el espacio de los días viernes nos permite de algún modo elegir, seleccionar temas y noticias que han transcurrido a lo largo de esta semana. El viernes pasado, uno de los temas elegidos por la producción fue el tema de salud. Y fue casi un anticipo de parte de las noticias que se pudieron leer y uno vivenciar en el correr de esta semana vinculado con la salud. Siguen los reclamos en los hospitales públicos, tanto de Ushuaia como de Río Grande, una panfleteada viernes, el reclamo por insumos, por servicio, por mayor personal, mayor higiene. Bueno, el tema de la salud sigue siendo un tema que seguramente necesita de más soluciones. Un conflicto que finalizó cuando hubo un acuerdo salarial, pero que sigue teniendo algunas deficiencias que hay que abordar y de manera urgente, porque estamos hablando de salud. Otro tema de la semana que también tocamos aquí en el espacio del espejo es el IPAUS. Y las novedades esta semana tuvieron que ver con la reunión del Consejo Económico y Social, ámbito en el que el Poder Ejecutivo había acercado para su análisis nuevos proyectos para la modificación algunas modificaciones al actual régimen de jubilaciones, algunas normativas vinculadas con efectos de corto, mediano y largo plazo. Esto definitivamente fue descartado como ámbito el propio Consejo Económico y Social para ser debatido. Consideraron, lo pasaron a archivo en un voto de mayoría esta semana, que el ámbito de discusión tiene que ser la legislatura, que hay una comisión especial conformada para tal fin y que las decisiones deberán entonces tomarse en ese ámbito. Siguen los problemas en el IPAU, siguen los problemas con las prestaciones médicas que cada vez se van evidenciando más y siguen los problemas también con el cobro de los haberes de los jubilados de nuestra provincia. Y el lunes, ya nos vamos adelantando, otro problemita. Previo al feriado del martes tenemos el paro de camioneros, que fue hoy confirmado, anunciado, también Tierra del Fuego adhiere a esta medida a nivel nacional. El reclamo tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que los trabajadores deben tributar en el resto del país, no lo hacemos aquí en Tierra del Fuego. Y que dicen que, por ejemplo, los niveles que actualmente se están tributando casi absorberían lo que significa el aguinaldo que se está cobrando y que se va a cobrar un poquito más adelante en el mes de julio. Así que medidas de fuerza el día lunes, previo al feriado del martes. Y yendo al tema de esta noche, vamos a tratar dos temas. Vamos a hablar de una cuestión que nos involucra fundamentalmente a la gente de Ushuaia. Tenemos un problema gravísimo, crónico podemos decir, que lleva mucho tiempo. Es un proceso de falta de inversión, de falta de obras, de tarea de mantenimiento y del crecimiento lógico vegetativo de una ciudad como la nuestra, que en los últimos años ha crecido y mucho en cantidad de habitantes. Y por supuesto esto demanda servicios. Vamos a hablar de las cloacas, porque esta semana se dio a conocer la resolución del fiscal Fernando Ballester Vidal, que dio lugar, consideró admisible la demanda por contaminación por falta de cloacas en Ushuaia, que en el mes de marzo presentara la Asociación Participación Ciudadana. Vamos a hablar de este tema ya inmediatamente y también vamos a abordar otro de los temas relacionados con las noticias de la semana. El miércoles sesionó, y de manera especial, la legislatura de la provincia. El tema, renegociación de contratos petroleros. Nuestra provincia, por primera vez, luego de un proceso de análisis y de debate,
concluye en la legislatura con la sanción por mayoría agravada del resultado de una renegociación por la prórroga de concesiones a la empresa Roche. Es una empresa de las que se va a renegociar la más pequeña en cuanto a impacto, pero fue la primera. Después vendrá Apache, vamos a ver qué pasa con Total. Bueno, estarán con nosotros para hablar de ese tema dos legisladores. El legislador Juan Carlos Alcando, del Frente para la Victoria, bloque político que no acompañó este acuerdo, y también estará con nosotros el legislador Eduardo Barrientos, del Justicialismo, que sí acompañó junto con el radicalismo y el Movimiento Popular Fueguino y la Unión Cívica Radical esta iniciativa. Alejandro Aguirre, subsecretario de Hidrocarburos de la provincia, también va a participar de la mesa para hablar de los contratos petroleros. Pero ahora nos vamos, así rápidamente, porque hay mucho para hablar esta noche, al primero de los temas. Y para eso lo invitamos a Guillermo Worman, de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches, Edith, gracias por la invitación. Bueno, dijimos vamos a hablar de cloacas y hablamos bastante como para ponernos de acuerdo y poder sintetizar la información de esta noche. Es algo que no hay que explicarle demasiado a la gente, ¿no? Es algo que en muchas esquinas y lamentablemente a lo largo de la costa de nuestra ciudad venimos padeciendo desde hace tiempo y en demasía, podríamos decir, ¿no? Tiene un crecimiento muy importante la contaminación por la falta de tratamiento de líquidos de efluentes cloacales, ¿no? Bueno, Ushuaia vive dos situaciones muy puntuales que se instalaron en los últimos años. Por un lado, muchos de los barrios altos sufren la convivencia directa con la circulación a cielo abierto de los efluentes cloacales, es decir, la cloaca circulando por la calle y en algunos casos el ingreso permanente en la vivienda de los vecinos. Y lo que percibimos la gran mayoría de los vecinos, antes eran resultados químicos, ahora es una percepción directa, sobre todo en los días en que hay mayor temperatura, es un aroma que llegó a Ushuaia en los últimos años para instalarse, que habla de un altísimo nivel de contaminación por falta de tratamiento de las cloacas en la ciudad, que por una cuestión de gravedad y por defectos de funcionamiento en el sistema troncal que tiene Ushuaia, se produce aproximadamente en el centro, cada 100 metros, el volcamiento directo. Básicamente, en las calles centrales que bajan hacia la avenida Maipú, como ese sistema no está funcionando, hay desbordes, hay unos caños que los vemos cuando hay con marea baja, y de ahí sale la colección de la cloaca de la ciudad. La gente puede percibir, como decíamos, caminando el olor que hay cuando tampoco la temperatura es como muy alta. Una temperatura cálida, directamente ahí no se puede disfrutar de un paisaje que es increíble, que uno lo puede ver en una fotografía, ¿no? Hay locales incluso, sitios, bancos ubicados en la zona de la avenida Maipú, en donde se concentra este olor de manera nauseabunda, como en tantos otros lugares. Vos hablabas del crecimiento. Por un punto puede haber situaciones de irregularidad, de zonas altas, con el vertido directo, pero también hay barrios que esperan nuevos servicios y una comunidad que crece, ¿sí? En constante crecimiento. ¿Qué se hace para ponerle un coto a esta situación o que en definitiva dejemos de hablar y empezar a hacer? Bueno, esta acción que inició Participación Ciudadana hace unos meses, básicamente lo que le pide a un juez provincial es tres cosas. El objeto de esta causa tiene que ver con tres medidas. Una, un paquete de obras que tiene que ver con reparar lo que está fuera de funcionamiento, que es básicamente de la base naval hacia el Parque Nacional, que es la puesta en marcha de 17 estaciones elevadoras, dos de las cuales son grandes, lo que se conoce Estación 12 de Octubre, que está enfrente del hospital al lado del polideportivo. 17 estaciones, ¿cuántas hay hoy? 17. 17, pero que no funcionan, no funciona ninguna. La gente mayoría, no puede creer que vaya directo a la bahía. Y la gran mayoría no funciona y las dos más grandes está funcionando a... Esta imagen, este video que vamos a compartir es más que elocuente. Yo la verdad que... Y claro, ese es un video en la zona de las 640 viviendas. O sea, de la base para la zona de las 640. Del río Libia, claro. Eso es una cámara que está una cámara séptica que está absolutamente desbordada porque, bueno, la ciudad tiene un crecimiento exponencial y las redes nuestras son de otra época. Estas son redes que están construidas hace 20 años atrás, que no se han ampliado. O sea, el tamaño de los caños que
que tiene que capturar o colectar toda esta producción está absolutamente desbordado. ¿Qué es lo que termina pasando? Explotan las cámaras o desbordan. En algunos casos uno ve la cámara la tapa está corrida 50 centímetros o 1 metro hacia un costado porque la presión es tan alta que la verdad... Y ahí ya hay fotografías que vamos a ir viendo. Eso es el desborde de gran parte de la zona céntrica sobre Bahía Encerrada. Claro. Y lo que uno ve ahora en invierno es, cuando antes se congelaba, hace varios años atrás, hoy el aporte es tan importante porque bueno, la cloaca viene con temperatura y no es agua, entonces... Hay imágenes de invierno. Sí, son donde imágenes que un vecino que Adrián Antonio nos envió, son 4, que uno ve claramente como el impacto de la cloaca es tan directo que ahí bueno, justamente lo que estamos viendo ahora. Lo que no está congelado es la cloaca que está... Es el desagote, digamos. Es el desagote directo. Hay 4 imágenes que demuestran claramente, porque además, al no ser agua, tarda mucho más en congelarse. Bueno, estas son las pruebas concretas que hay en esta causa que está pidiendo, como te decía hace unos segundos. Por un lado, un paquete de obras, que es reparar el sistema que se hizo en la época del ex intendente Jorge Garramuño, que acordémonos que en ese lugar había como un barquito que estaba dragando los sedimentos, la bahía, sí. Pero esta es la zona que tiene algún sistema. De la base naval hacia el río Libia, lo que hacemos es vamos volcando hacia la costa y particularmente en el río Libia y en el Arroyo Grande, toda la producción en crudo. Ahí no hay sistema de tratamiento. No hay nada. Ahí no hay nada. Y el gobierno contrató... ¿Directo? ¿Eso va directo? Directo, sí, aunque cueste creerlo. Cuesta creerlo, porque la verdad XXI. Que te preguntan y uno entra en duda, decir, bueno, directo, no, directo. Absolutamente directo. Este video lo muestra... Y no es poca gente la que vive en toda esa zona, y ahí es prácticamente la mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad, que va de manera directa. Los indicadores químicos que toma la DIPOS y el CADIC, que es el CONICET en Argentina, muestran niveles que van entre 100 y casi 300 veces por encima de lo máximo permitido. Es decir, tenemos niveles de contaminación que van entre 100 veces el máximo y casi 300. Los 3 lugares más alarmantes son Bahía Golondrina, Bahía Encerrada y el Turubal, que está enfrente del Poder Judicial en Monte Gallinero. Y la causa que tiene a su cargo el doctor Alejandro Fernández, como te contaba, es básicamente inversión. Ustedes la presentaron en mayo. Sí. ¿Sí? Y la novedad esta semana fue que realmente la encontraron admisible como para poder continuar esta causa. Hubo 2 intervenciones más allá del juzgado. Apenas la presentamos a las 24 horas, el doctor Virgilio Martínez de Sucre, el fiscal de Estado, se presentó de oficio espontáneamente y adjuntó 1000 hojas de prueba, de alguna manera convalidando la acción que había presentado Participación Ciudadana. Y nos simplificó mucho, porque nosotros... El propio fiscal. El propio fiscal, que es el abogado de la provincia, que presentó 2 dictámenes, la verdad, 2 acciones muy bien organizadas por la Fiscalía, sosteniendo que efectivamente hay contaminación y que esto además dificulta la potabilización del agua. Y hace poco, esta semana, el fiscal Ballester Vidó, uno de los 3 fiscales de instrucción que tiene el Distrito Sur, que es el nuestro, dictaminó en el sentido de que debía admitirse esta acción bajo esta figura, que correspondía no solo que Participación Ciudadana, sino que las otras 5 ONGs y casi las otras 200 adhesiones individuales teníamos legitimación, y que además corroborando que es la primera acción en la historia de la ciudad de Ushuaia en este sentido. Es una causa rara porque no es ni una denuncia ni un recurso de amparo. Es una acción judicial colectiva. Colectiva, porque además estamos tutelando, protegiendo algo que es de todos, que es el ambiente. Y cuando se resuelve esta causa en algún sentido, se va a resolver para la ciudad, digo. Y si llega a haber una condena, que nosotros esperamos que no haya condena, esperamos que haya un acuerdo donde la DIPOS y el gobierno en primer lugar, conjuntamente con el municipio, puedan ponerse de acuerdo en 3 cosas. En un plan de inversión, con plazos y con asignación de presupuesto. En un plan de saneamiento, es decir, los lugares que están impactados, como decíamos, Bahía Encerrada particularmente, Bahía Golondrina y el Turubal, se repare esta zona, ahí necesariamente tiene que intervenir el municipio, y después, cada 4 meses o cada 6, poder tomar muestras para ir viendo que si las obras efectivamente se ponen en marcha, los niveles de contaminación van bajando. Esto se puede hacer o que se pongan de acuerdo en una mesa, que es lo que esperamos nosotros, en una suerte de audiencia de partes, o lamentablemente, si no, por una condena que lo disponga el juez. Ahora, uno piensa en esto, ¿no? Y se produce acá, pero se produce en otros ámbitos también donde hay inconvenientes. ¿Hay que recurrir a la justicia para que en una mesa se decida qué es lo que hay que hacer con las cloacas en Ushuaia? Porque ámbitos
hubieron y siguen habiendo de discusión y de posibilidad. Hay un plan maestro que se presentó, obras por 144 millones de pesos que están planificadas, ¿no? Digo, en medio de este escenario, Participación Ciudadana presenta esta demanda civil, digamos, ¿no? ¿Eso por qué? En función de que el diálogo no está conduciendo a nada, digamos. Lo que nos muestra los antecedentes jurídicos en Argentina, que hay un caso cercano que es en Río Grande, y la mega causa Riachuelo, es que sin la intervención judicial esto no se resuelve, porque hay que sentar a las partes a coinvertir. Es la ley general acá del ambiente. hace falta plata, convengamos. Se Sí. necesita inversión, se necesita plata, y hoy cuando discutimos de plata no hay jurisdicción que tenga dinero salvo para pagar salarios. Y además no se puede hacer con una sola jurisdicción. Estos son los problemas ambientales, tienen la complejidad de que hace falta Son la intervención conjunta, la interjurisdiccional o la intervención solidaria. La Ley General del Ambiente, que es una ley de la Nación, dice en estos temas tiene que intervenir la faz nacional, lo provincial y lo municipal. Y la verdad que es difícil poner de acuerdo si alguien no los obliga o no los ordena a la inversión conjunta. Entonces no pensemos que estamos buscando una condena, sancionar a alguien, sino estamos pidiendo la intervención de un juez para que ordene el escenario. Hoy tenemos este problema en Ushuaia, no lo hay en la ciudad de Río Grande, por lo menos en este, digamos, con este escenario preocupante de Ushuaia, porque, por ejemplo, tenemos una ciudad que administra algunos servicios. No tiene la administración del alumbrado público, por ejemplo, de la luz, de lo que es la electricidad. Sí, es una cooperativa. No tiene, claro, no, en el caso de Ushuaia lo maneja la provincia. En el caso de Río Grande, es una cooperativa. Pero en el caso de Ushuaia no hay un manejo de la energía, digamos. Tampoco tienen manejo ni del agua, y en cloacas se hacen los mantenimientos, no se sabe bien cuál es el instrumento legal a través del cual, bueno, hablábamos recién de un decreto territorial, estamos hablando de varias décadas atrás, ¿no? Entonces también es una situación en donde no hay demasiada claridad, o pareciera no haberla, de quién es el responsable de todo esto, ¿no? Esta causa tiene por objetivo primordial ordenar estas funciones. Cuando hablamos hace ya varios años de la necesidad de ordenar las funciones del Estado provincial y municipal, esta causa, que para nosotros lo tomamos de manera proactiva, seguramente esto va a contribuir a ordenar quién tiene que invertir y cómo. Nosotros estimamos que es más de lo que está suponiendo el gobierno. Más de 150 sí, millones nosotros de estimamos pesos. que esto es entre 200 y 250 millones. Nosotros sí le vamos a plantear al doctor Fernández una inversión gradual y que sea una inversión razonable. Digo, esto no es ni una responsabilidad directa ni de la gestión Ríos ni de la gestión Ciurano, heredan esta situación, y nosotros queremos resolverlo conjuntamente con tanto la DIPOS, con el gobierno y con el municipio. Me animaría a decir que Participación Ciudadana lo que quiere hacer es colaborar, y lo que entendimos este año es que la mejor forma de contribuir a esto, años anteriores habíamos promovido el Plan de Manejo Integrado Costero, ahora es, si se quiere, sentarnos obligatoriamente en una mesa a ordenar lo que hay que hacer. Como te decía en la previa a la apertura, esto no es una denuncia, no buscamos digamos, un no van por la responsable, cabeza de no, alguien, ninguna ahora manera. la idea es poder acelerar los tiempos, Exactamente. darle celeridad a ¿Qué es lo que algo está pasando además? ¿no? El gobierno aceleró los plazos. A partir de semana la pasada- presentación en mayo Sí, que hicieron, y ¿no? está muy bien esto. Ahí hubieron varias reuniones. Casi, antes eran cada tantos meses, ahora fueron 2 veces por semana. La propia gobernadora Fabiana Ríos se puso al frente de la última presentación, y nosotros además confiamos en la buena fe y en la capacidad de los funcionarios municipales y provinciales para resolver esto quizá en la primera etapa antes de fin de año. Y seguramente va a pasar esto. El procedimiento se pidió sumarísimo, eso significa que con el 5 menor, días 5 días tuvieron. Sí, ¿Ya respondieron ya las partes? Hoy terminó de responder, ayer y anteayer respondió el municipio y la DIPOS, hoy terminó de contestar el gobierno. El juez Alejandro Fernández tiene que resolver, la semana que viene entramos en feria, pero seguramente a partir de agosto esto va a tener un ritmo muy rápido, porque básicamente tenemos daño ambiental y riesgo para la salud de la población. Claro. Esas son las dos motivaciones para darle un trámite sumarísimo. Menos mal que tenemos un clima que nos acompaña, ¿no? El Y frío. además porque- tenemos agua salada, que es la otra Claro, variable. que es otra... Si no claro. tuviéramos mucho frío y agua salada, la verdad que estaríamos ante una bomba ambiental que quizá la tengamos en el verano, por eso lo ideal sería que las primeras decisiones, es decir, las primeras inversiones, empiecen a ponerse en marcha cuando termine el invierno. ¿Y el dinero? Y el dinero se van a tener que poner de acuerdo entre la DIPOS, el gobierno y el Y municipio. el municipio. ¿Se sabe qué respondieron así, a grosso modo? ¿Han Eh, podido mirar algo? Sí, hoy estuvimos Hoy viendo la estuvieron. causa.
Respondieron lo que viene pasando. La DIPOS dice esto es un tema municipal, el municipio dice es un tema de la DIPOS. La DIPOS es la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Y la ley de la DIPOS dice claramente que las cloacas es una competencia propia. La legislatura hace casi 2 años dictó una ley, la 862, que declaró la emergencia urbana ambiental y le autorizó al gobierno, no al municipio, a contratar a esta consultora que la semana pasada presentó este plan director. Y además el fiscal de Estado, abogado que representa los intereses de la provincia, en el dictamen del año pasado dijo, exhorta a la DIPOS y al gobierno, fue muy claro. Nosotros trajimos como terceros, no como demandados al municipio, porque el saneamiento es imposible de hacerlo sin la ciudad. Claro. Y además esperamos que la inteligencia y la capacidad de, como te decía, de las 3 partes, más allá de las obligaciones. Sí, ninguna de las 3 partes se puede desentender de la situación. Esto no se resuelve sin que los 3 coordinen. Y nosotros tenemos mucha fe en que entre los 3 puedan resolver esta situación y después de resuelto veremos si esto es una competencia provincial o municipal, pero en el medio hay que hacer obras casi urgentes, por lo menos las primordiales. Y ahora, si se resuelve en este ámbito, en una mesa por ahí de conciliación que pueda el juez establecer como una vía, después la justicia será la que de algún modo también el juez puede no condenar, vigile que esto... Claro, el juez puede no condenar, puede homologar un acuerdo, que es lo que nosotros estamos buscando, y que ese acuerdo tenga rasgo de sentencia, que después hay que ejecutar esa sentencia como la causa Rachuelo. Claro. La Corte dictó una sentencia y después puso ahora 2 jueces a cargo de la ejecución de esa sentencia. Por lo tanto, esto no va a ser algo para el 2014, nosotros proyectamos entre 5 y 7 años la reparación estructural para empezar a ver una costa de Ushuaia que sea la costa que teníamos antes y que la costa que deseamos. Esperemos que sea así. Gracias. Esto va a ser así, seguramente. Gracias, Guillermo. Bueno, nos vamos al primer corte, la primera pausa. El espejo. El espejo.